grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Se está refiriendo a Dios. Dios es ese ser que dice el versículo 8, Él que extiende sobre los cielos y anda sobre las alturas de la mar, el que hizo el Arturo y el Orión y las Pléyades. Son estrellas, son constelaciones. Y los lugares secretos del mediodía, dice el versículo 10, Él, el que hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Versículo 12. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no tornará atrás su ira, y debajo de él se encorvarán los que ayudan a los soberbios. Bueno, este pasaje nos hace ver que Dios es un ser que con todo el poder que tiene, pues no hay alguien que le pueda hacer frente, sobre todo en sus planes y en las decisiones que Él toma. Pero no porque Dios, el Dios en el que hemos creído y en el que estamos estudiando, sea un Dios que haga caprichos o sea soberbio, ¿no? Todas las cosas que Él hace, las hace con un propósito. Y la sesión anterior vimos que Dios a su obra la procura con cosas materiales. A nosotros veíamos que nos procura pues dándonos un lugar donde vivir. Y cuando me refiero a un lugar donde vivir, no me refiero a que Dios nos da una casa física, sino esta tierra es un lugar donde vivimos y en ella hay aire que respiramos. Todo eso ya hemos visto que Dios es aquel que lo prepara. Y veíamos que Dios hizo al hombre tripartita, es decir, que el hombre está compuesto por tres partes, su cuerpo, su alma y su espíritu. Vamos a ver, la sesión anterior vimos un pasaje, pero vamos a ver en esta ocasión otro. Es Job, capítulo 7, versículo 11. Este pasaje nos hace ver con claridad las tres partes del hombre. Dice, por tanto, yo no reprimiré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y quejaréme con la amargura de mi alma. Fíjense que habla de algo físico que es el cuerpo, le dice aquí la boca, y después menciona el espíritu y después menciona el alma. Ahí están los tres componentes. Y decíamos que el cuerpo es esta materia que utiliza espacio, que necesita alimento para vivir, que necesita descanso para recuperarse, pero también tenemos, el hombre tiene espíritu y tiene alma. Dios también es un ser que se preocupa por que el hombre se alimente, el hombre tenga lo necesario para ese espíritu y esa alma. Así es que, pues vamos a verlo, vamos a platicar acerca de esto. Pero antes, recordemos también que la sesión anterior vimos en el libro de Efesios que Dios tiene un deseo para con el hombre y este deseo expresa su voluntad, pero Dios no obliga a nadie a cumplir este deseo, a nadie lo obliga. Eso es algo que Dios puso en el hombre, que él pudiera decidir si toma una actitud o toma otra, si cree o no cree, es algo que Dios puso en el hombre. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Dice,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que Dios tiene un deseo, y ese deseo expresa su voluntad de querer adoptarnos como hijos. Dice el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo. Es decir, hay un plan de Dios para adoptar hijos. Y vamos a ver que los hijos de Dios no son o no se forman como un hijo humano, por ejemplo. Para que exista un hijo humano, pues tiene que existir la unión de un hombre y una mujer sexualmente para que se engendre un hijo humano y nazca pues un bebé. En el caso de los hijos de Dios no es así. Dios no tiene sexo, no es masculino, y tampoco tiene a su lado a una diosa que sea femenina y tenga que entablar una relación con ella para tener hijos de Dios. No es así. Los hijos de Dios, vamos a ver cómo se llegan a formar. Dice el libro de Isaías. Libro de Isaías. Y vamos a verlo en el capítulo 43, versículo 7. Generalmente nosotros a nuestros hijos pues les ponemos nuestros apellidos, ¿verdad? Para conocer que son nuestros hijos. Dice Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, y aquí están los pasos que se siguen para ser hijo de Dios. Los crié, los formé y los hice. Entonces, un hijo de Dios se cría, se forma y se hace. ¿Cómo es esto? ¿Cómo Dios tiene hijos? Todos nosotros, cuando nacemos, somos hijos de nuestros padres y somos criatura de Dios, porque Dios intervino en nuestra formación. Ya vimos que se menciona en el libro de Job. Vamos nuevamente a verlo, porque es un pasaje muy bonito. Libro de Job, capítulo 10, dice el versículo 8, tus manos me formaron y me compusieron, todo en contorno y así me deshaces. Acuérdate ahora que como a lodo me diste forma y en polvo me has de tornar. ¿No me fundiste como leche y como a queso me cuajaste? Vestísteme, decíamos, ¿qué vistió Dios? De piel y carne, y cubrísteme de huesos y nervios. Eso se hace desde el vientre de una mujer. Desde el vientre de una mujer se forman los huesos, se viste ese ser de piel y carne. Entonces entendemos que ya hay un ser dentro de una mujer y que en ese ser pues está Dios, es el que está formando. Bueno, entonces decíamos, cuando nosotros nacemos pues somos una criatura de Dios. Hemos sido formados por Dios. Sí, Él ha utilizado, ¿verdad?, las mismas leyes que puso en el hombre, las leyes de la reproducción, pero Dios está interviniendo en nuestra formación. Pero cuando nosotros nacemos, somos hijos de nuestros padres, pero no somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios,
se requiere un proceso y Dios en ese proceso da los medios necesarios para que el hombre vaya formándose como hijo de Dios. Cuando hemos ya visto que el hombre tiene alma, tiene espíritu, y eso le permite tener pensamientos. Por ejemplo, dice el libro de Isaías, capítulo 55, dice así el versículo 8, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Entonces, Dios piensa, y piensa en un nivel superior al hombre. Entonces el hombre, aquí dice este pasaje que el hombre también piensa. Pero también tenemos algo que no solamente son pensamientos, sino que es sentimientos, ¿sí? Y para ver este pasaje, vamos a el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, para ver esta parte de los sentimientos, a la cual se le llama alma, solo para que nos quede un poco más claro. Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 15. Aquí nos va a hablar de una mujer que era estéril y le pide a Dios con mucho deseo tener un hijo. Y dice el versículo 15, y Ana le respondió a alguien que la vio orar con mucha intensidad, dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué es derramar el alma? No es que se salga un vapor de nosotros y que salga de nosotros y digamos, ese es el alma. No, el alma son los sentimientos. Cuando alguien hace una oración a Dios y le muestra en esa oración sus deseos, sus sentimientos, le manifiesta alguna voluntad desde su alma, desde la parte sentimental, pues a eso se le llama derramar el alma, ¿sí? Entonces, el hombre que está formado por espíritu, alma y cuerpo, vamos a ver cómo Dios le da lo necesario para que vaya formándose como hijo de Dios. Si el hombre tiene espíritu, pues así como a la carne, a nuestro cuerpo, hay que darle algo material, pues a nuestro espíritu hay que darle espíritu, ¿sí? Y alguien dirá, ¿y cómo es esto? Dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice así, el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice? Son espíritu y son vida. Entonces, la palabra de Dios, lo que tenemos en nuestras manos, es espíritu. Y alguien dirá, ¿cómo va a ser espíritu? Si es papel, si está escrito la palabra de Dios, pero la palabra de Dios en realidad es un pensamiento de Dios. Expresa la voluntad de Dios, ¿sí? Es cuando yo estoy ahorita, por ejemplo, hablando de la palabra de Dios, estoy transmitiéndoles un conocimiento. Y no pueden decir, ay, miren, ahí va el conocimiento, atrápalo. No, ¿verdad? Es un espíritu. La palabra de Dios es espiritual. Y nosotros podemos recibir la palabra de Dios como seres porque Dios puso una capacidad en nosotros, la capacidad pensante, que puede recibir la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios los puede recibir esa parte que tengo, que no la vemos, pero que es una facultad que Dios puso en mí, que es la de pensar, la de razonar. ¿Por qué no se le habla de la palabra de Dios a un perrito?
¿Por qué no se le habla de la palabra de Dios a una vaca? Pues porque estos seres, Dios no les dio esa facultad de poder recibir la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, es muy importante que veamos que el hombre, a diferencia de otros seres, Dios le dio esa capacidad y eso le permite recibir la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Dice que es espíritu. Lo voy a volver a leer. Dice así: el espíritu es el que da vida, refiriéndose a la misma palabra. Dice: la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, esta palabra es espíritu. Y cualquiera diría: ¿cómo? ¿Cómo que es espíritu? Sí, miren, lo que yo pienso, mis pensamientos, ustedes pueden conocerlos cuando yo les hablo de ellos. Si ahorita yo estoy pensando en, no sé, en un animalito, y de tal forma, de tal color, pues ustedes lo van a saber hasta que yo les hable de ese animalito, con tal forma o tal color que yo lo pensé. Quiere decir que yo voy a externar mis palabras, en realidad son mis pensamientos que están viajando hacia ustedes. Ustedes pueden recibir de mi espíritu. Cuando nosotros vamos a la escuela, estamos recibiendo el espíritu de los maestros, ¿sí? Y con ese conocimiento, esos pensamientos, nosotros vamos formando nuestro espíritu. Bueno, pues Dios nos da su palabra para que nosotros la recibamos, porque tenemos nosotros esa facultad. Ahora bien, ¿para qué Dios nos da su palabra? Dice el libro de Marcos, capítulo 4. ¿Y qué tiene que ver esto con ser hijo de Dios? Dice Marcos, capítulo 4, versículo 1. Y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose en el barco, se sentó en la mar, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar. Esta es una escena en donde Cristo Jesús va a hablar de la palabra de Dios, va a poner una parábola y se sube a un barquito que estaba en la orilla de un lago. Y la gente lo estaba escuchando en tierra. Y dice así el versículo 2: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció, sembrando, que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió porque no tenía tierra profunda. Mas salido el sol se quemó, por cuanto no tenía raíz. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció, y llevó uno a 30, otro a 60, otro a 100. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él, con los 12, sobre las parábolas. Y él les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino. Y les va a decir qué significa lo que él les había predicado. Y dice el versículo 14: el que siembra es el que siembra la palabra. Entonces la semillita que se explica que se echa en la tierra es la palabra. El hombre está siendo representado por esa tierra y la palabra de Dios se echa en esa tierra. ¿Para qué se echa la palabra de Dios en la tierra o para qué se le acerca la palabra de Dios al hombre? Dice en Santiago. Aquí ya vamos a empezar a descubrir cómo Dios forma a sus hijos. Dice Santiago 1, versículo 17.
Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto nos ayuda mucho porque el Dios en el que creemos, o el Dios del que se habla en la Biblia, no es un Dios cambiante, que un ratito diga una cosa, otro ratito diga otra. No es como el hombre, ¿verdad? Es un ser que se mantiene en lo que dice. Ahora bien, si el propósito de Dios es adoptar hijos, vamos a ver cómo lo hace. Versículo 18. Él, hablando de Dios, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias ¿de qué? De sus criaturas. Entonces vamos a entender algo, que así como se forma un bebé humano que se requiere pues de simiente, en este caso la palabra semen viene de la palabra simiente, o sea, la simiente del hombre pues es el semen, y entonces esto pues da lugar a un bebé. Pero Dios dijimos que no es carne. La simiente de Dios que se utiliza para ser hijos de Dios es su palabra. Esa es la simiente. ¿Y en dónde se planta esa simiente? Dentro de nosotros. ¿Y para qué Dios quiere darnos su palabra y que penetre en nosotros? Y penetra en nosotros en las partes que Él puso en nosotros, como es el alma y el espíritu. Vamos a verlo. Libro de Hebreos. Hebreos. Capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante, dice, o sea, va a penetrar, como una espada, dice que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir, ¿qué? El alma, y aún el espíritu. ¿Qué dijimos? Que el hombre, ¿qué tiene? Alma y espíritu. ¿Y en dónde penetra esa palabra de Dios? En el alma y en el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es cualquier palabra, es algo que va a introducirse en nosotros y que va a anidar en nuestra alma y en nuestro espíritu. Cuando nosotros recibimos esa palabra, la aceptamos y nos convencemos de que es buena para nosotros, entonces se irá formando un hijo de Dios. Los hijos de Dios no son así como por arte de magia, de que alguien diga, ¡boing!, si hacen hijos de Dios. No, los hijos de Dios tienen una formación, ¿sí? Ya lo vimos en el libro de Isaías. Entonces, si Dios quiere adoptar hijos, pues tiene que formar hijos, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros como humanos tenemos un hijo, o engendramos un hijo, pues lo hacemos por amor. Sé que hay diferentes situaciones en donde se engendran hijos sin amor, pero no son las condiciones deseables. Lo que Dios quiere es que cuando nosotros engendremos un hijo, lo hagamos por amor. Y cuando nace, lo cuidamos y lo cuidamos por amor, ¿sí? Y si le damos algo, cuando ya va creciendo, aparte de los cuidados, alimento, le damos algo más, lo hacemos por amor. Dios, hermanos, es un ser que forma hijos por amor, que los cuida por amor y que les da cosas por amor. Entonces, vamos a ver un caso muy especial de un hijo de Dios. Dice el libro de Mateo. Mateo, capítulo 3, dice el versículo 16.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es, ¿qué? Mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Por qué Dios dice que Cristo es su Hijo amado y le complace, dice, en el cual tengo contentamiento? Fíjense que estamos viendo que Dios quiere adoptar hijos, pero Cristo Jesús no es un hijo adoptado. En la Biblia no dice que Cristo sea un hijo adoptado, ¿sí? Cristo Jesús, ya en 2 sesiones anteriores, se habló de Cristo, es un ser que es hijo de Dios, Dios lo formó también como hijo, y dice aquí: este es mi Hijo amado. ¿Qué características tiene un hijo de Dios? Vamos a ver en el caso de Cristo. Dice el libro de Filipenses, capítulo 2, dice el versículo 8. Filipenses 2, 8. Dice así: y hallado en la condición como hombre, está hablando de Cristo Jesús, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, aquí dice que Cristo Jesús fue obediente. ¿A ustedes les gusta que sus hijos sean obedientes? Sí. De hecho, es una característica de nuestros hijos. Nuestros hijos nos obedecen. Bueno, a veces no todos, ¿verdad? Algunos no obedecen y no se comportan como si fueran nuestros hijos, ¿sí? Si nosotros vemos a cualquier otra persona que no tengamos parentesco con ella y le damos una indicación, pues no esperemos que nos obedezca, porque puede ella decir: ¿por qué me ordenas si no eres mi papá? Generalmente el padre le da órdenes al hijo y el hijo obedece. Esa es una característica. Los hijos obedecen a sus padres, respetan a sus padres. Fíjense esta parte que estoy mencionando. Hay veces que nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero ni respetamos a Dios, ni lo obedecemos. ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios si no hacemos esas cosas que hace un hijo? ¿Sí? Entonces, para ser hijo de Dios, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y empezar a pensar como quiere que pensemos Dios. A ver, ¿cómo es eso? Mateo capítulo 5 nos explica. Mateo capítulo 5. Dice el versículo 44. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Cualquiera diría, ¿no? O sea, el enemigo, ¿cómo lo voy a amar? Si alguien nos está diciendo que amemos a nuestros enemigos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y dice: bendecid a los que os maldicen. Ah, caray, pues yo no pienso así. Pero te está diciendo la Biblia que tienes que pensar así. Y dice: haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis, ¿qué dice? Hijos de vuestro Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser hijo de Dios tenemos que actuar como hijo de Dios, pensar como hijo de Dios, ¿sí? Y si Dios quiere tener hijos y esos hijos se engendran por su palabra, es porque quiere que su palabra, que es espíritu, nos guíe, ¿sí? Es decir, guíe nuestra conducta. La Biblia es un manual de conducta para el hombre.
Es un manual de pensamientos y no es un manual que sea para mal del hombre. Miren, por ejemplo, voy a citar este caso. Libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 21. Dice, versículo 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere o se hallare en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre, a su madre, morirá. Aquí, estos pasajes nos están enseñando que está prohibido, ¿sí? Por ejemplo, herir a nuestros padres, ¿sí? ¿Dónde dice herir? Versículo 15. Y el que hiriere a su padre, a su madre, morirá. Los consejos de Dios, en vez de herir al padre o maldecirlo, dice Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por ejemplo, otro, no matarás, no cometerás adulterio. Esos consejos que Dios da, se los da al hombre para que el hombre viva adecuadamente en paz, no solamente con Dios, sino con los que le rodean. Por ejemplo, versículo 17, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué es un falso testimonio? Una mentira. Entonces nos está aconsejando Dios, ¿sí? Que no digamos mentiras. ¿Eso es bueno para nosotros? Claro que sí. Si alguien miente, generalmente le va a traer consecuencias malas en su vida. Puede que en alguna ocasión él crea que la mentira lo libra de alguna situación, pero a la larga sostener las mentiras, pues tiene que recurrir a más y más mentiras y en cualquier momento se desmorona todo aquello que está soportado por mentiras. Entonces el consejo de Dios es alejarte de situaciones de riesgo, de peligro, de aflicción, por medio de sus consejos. Miren, vamos a ver otro consejo. Y hay muchos en las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Proverbios. Dice así Proverbios capítulo 28, versículo 19. El que labra su tierra se hartará de pan, mas el que sigue a los ociosos se hartará de pobreza. Es esto que se menciona aquí, es algo real en nuestra vida, ¿no? Sí, ¿verdad? Es algo real. Si alguien trabaja, pues cosecha el fruto de su trabajo. Si alguien es perezoso, si alguien se junta con los perezosos, pues como dice aquí, tarde o temprano va a caer en pobreza. Proverbios 29, versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Este es un consejo de Dios hacia el hombre que le traerá beneficios o no. Fíjense cómo la Biblia, la palabra de Dios, aconseja al hombre a cómo conducirse en esta vida. ¿Sí? Dios entonces lo que quiere es influenciar tu actuar. Tú decides si aceptas el consejo o no. Dios puso una capacidad en ti para decidir. No te va a obligar. Él siempre te va a aconsejar lo bueno, pero tú decides si quieres aceptar esa palabra o no. Pero con esa palabra, si tú dejas que esa palabra te guíe, dice Romanos capítulo 15, si dejas que esa palabra te guíe, te vas a ir pareciendo poco a poco a Dios en su forma de pensar.
Y si te vas pareciendo a Dios, entonces te estás volviendo hijo de Dios. Por eso decíamos, no todos son hijos de Dios, porque no todos se parecen a Él en forma de pensar, en forma de sentir, no todos lo respetan como papá, ni todos lo obedecen. Entonces, no todos son hijos de Dios. Y dice Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales que... Entonces ahora sí entendemos el plan de Dios. Dios quiere tener hijos, quiere adoptar hijos. Pero para adoptar hijos, pues tiene que empezar por el engendro. ¿Cómo engendra Dios un hijo? Pues dijimos, no tiene una diosa con la cual haga diosesitos, ¿verdad? No, no es así. Dios, su simiente es la palabra y la siembra en esa parte que el hombre tiene en su interior, que es el alma y el espíritu, y en ella esa palabra va aconsejando al hombre a cómo actuar. Si nos dejamos guiar por ese espíritu, por esa palabra, pues entonces, dice aquí, somos hijos de Dios. Y Él va a hacer cosas en nosotros, dice Hebreos capítulo 13. Eso es dejar que actúe su palabra en nosotros, que nos oriente, nos aconseje, que no seamos necios ni soberbios. Dice Hebreos 13, versículo 21. Versículo 20. Y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Entonces, cuando le hago caso a las Sagradas Escrituras, a los consejos que Dios me da, pues le estoy haciendo caso a su voluntad. Y dice, haciendo Dios en vosotros lo que es agradable delante de Él. Ahora sí nos damos cuenta para qué sirve la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que tú actúes como Dios quiere que actúes. Pero Dios no te obliga. La palabra de Dios tiene que ser aceptada por el hombre en forma voluntaria. Dios no obliga a nadie a ser su hijo. En Efesios dice que Él quiere que el hombre sea adoptado hijo de Dios. Pero ese es el deseo de Él. Pero no todos quieren ser hijos de Dios. ¿Sí? Eso es muy importante. Los consejos, ya fíjense cómo fuimos estudiando. Primero hablamos de Dios. Después hablamos de su palabra. Posteriormente hablamos de Cristo, que es su Hijo. Después hablamos del plan, empezamos a hablar del plan. Y ahorita estamos viendo que ese plan, para ese plan es muy importante la palabra de Dios. La palabra de Dios va a permitir que el ser humano se convierta en hijo de Dios. ¿Cómo? Si el ser humano actúa. ¿Sí? Libro de Efesios, capítulo 5. Entonces ahora sí sabemos para qué es la Biblia. La Biblia es un manual de vida, pero uno decide seguirlo o no seguirlo. Y ese manual de vida me permite actuar como un hijo de Dios. Efesios, capítulo 5, dice el versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos, ¿qué? Entonces, un hijo de Dios imita a Dios. ¿En qué podemos imitar a Dios? En su forma de pensar, en su forma de sentir. Eso es lo que quiere Dios. Quiere que si Él es bueno, si Él es apartado del mal, quiere que tú también te apartes del mal. Quiere que lo imites. Libro de
Levítico capítulo 19. Levítico 19. Dice el versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado del mal. Bueno, yo sé que hay veces que la palabra santo se utiliza de muchas maneras, hasta por ahí un luchador se puso ese nombre, pero la palabra santo quiere decir apartado del mal. Dios es alguien que es un ser que se aparta del mal. Y dice, diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué decía Efesios 5? Que los hijos de Dios imitan a Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. No todos los humanos son hijos de Dios, porque no todos imitan a Dios. ¿Sí? ¿Ustedes creen que alguien que se dedique a robar, a adulterar, a matar, ¿ustedes creen que está imitando a Dios? No. Si alguien se pregunta, ¿por qué Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios de paz, por qué permite que haya tantas cosas malas en el mundo? Pues porque Dios no quiere obligar a nadie a actuar como Él. Él quiere que todos los que se dejen guiar por Él sea voluntariamente. Dios tiene el poder para obligarnos, pero no lo hace porque respeta la decisión del hombre. Él así formó al hombre, le dio una capacidad para decidir y lo respeta. Dice el libro de Éxodo, capítulo 'Permítame un momento'. Es Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Dice así, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí no dice, yo te obligo a que escojas la vida. No, Él te aconseja, dice, escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios y que oigas su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, etc. Entonces, Dios no obliga, Dios recomienda. La Biblia son recomendaciones de Dios para el hombre. El hombre decide si las quiere hacer o no. Pero ¿a dónde te lleva el seguir lo que la Biblia dice? En primera, te va a dar una tranquilidad con los que te rodean. En tu interior vas a sentir una paz. La Biblia explica que vas a tener paz con Dios y vas a vivir mejor. ¿Sí? Y es más, si tú te preocupas por observar lo que la Biblia dice, otras cosas se resuelven solas. Dice el libro de Mateo. Muchos estamos siempre pensando, preocupados, Mateo 6, por la parte material. Ay, me tengo que ir a trabajar porque si no trabajo, no tengo dinero, no como, no pago los servicios, tengo que pagar la luz, el agua, los impuestos. O sea, siempre estamos abrumados
por cosas materiales. Y dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Dice el versículo 31. No os congojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles, o sea, las personas que no conocen de Dios, buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. ¿Por qué si yo sigo los pensamientos de Dios o los hago, por qué me va mejor? Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Todo esto es para ir formando hijos. Dios lo que quiere es tener muchos hijos, ¿sí? Y una función de nosotros como padres es que los hijos que Dios nos permita tener, los hagamos hijos de Dios, enseñándoles a ser hijos de Dios. Todos podemos ser hijos de Dios. Ya vimos cómo. Acepta lo que Él te aconseja, imítalo, respétalo, que tu parecido sea al de Dios, y no físicamente, sino en pensamientos. Y dice Deuteronomio 28, versículo 1, y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, pues la voz de Jehová es su palabra. Esto que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios, es su voz, pero escrita. Para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Versículo 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Ah, caray. Yo sí estoy interesado en eso. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. A abrirte a Jehová su buen depósito del cielo para dar lluvia a tu tierra y para bendecir toda obra de tus manos. Hay veces que nosotros iniciamos un proyecto y resulta que no nos sale. Iniciamos un negocio y no nos va bien. Iniciamos una actividad, ¿no? Y decimos, ¿por qué la obra de mis manos no tiene esa prosperidad? Bueno, si tú quieres que te vaya bien en todo lo que hagas, toques con tus manos, dice, pues ya empezamos, dice en el versículo 1, oye la voz de Dios, hazle caso. Y Él se va a encargar de bendecirte en toda obra de tus manos. Prestarás a muchas gentes y tú no tomarás en prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Hay ocasiones que nosotros, dentro de nuestro trabajo, pues no somos cabeza, somos cola. Y aquí, viendo este pasaje, decimos, ¿y por qué yo no soy cabeza? Bueno, pues porque no le haces caso a la voz de Jehová. Dice, versículo 14, no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Bueno, pero después menciona las consecuencias de no hacerle caso a Dios. Ahora bien, pues tal pareciera que la labor de la Biblia pues se termina cuando el hombre hace caso de eso, de lo que se aconseja en la Biblia. Pero esto no es así. El proyecto de adoptar hijos
no se termina en esta vida. Alguien puede decidir hacer lo que en la Biblia dice y va a ver que su vida va a ser más tranquila, va a vivir en felicidad, porque lo material no da felicidad, ¿sí? Hay ocasiones en que personas que tienen muy buenos trabajos, tienen dinero suficiente para cubrir sus necesidades, llegan a sus casas y lloran. Están solos. Dentro, en su interior, se sienten vacíos. Entonces, lo material no da felicidad. La felicidad está encerrado en otras cosas, en acciones, en actos, en obras buenas que el hombre haga. Ahora bien, alguien pudiera decir, bueno, pues ahí ya se termina todo. La Biblia es un manual de vida, pues ya me sirvió durante mi vida y se acabó. No, no se acaba ahí. Dice en el libro de Juan, capítulo 10. Y esto es lo bonito del plan de Dios, que el plan de Dios abarca esta vida, la que tenemos materialmente, y algo más. Juan, capítulo 10, dice el versículo 28. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Los hijos de Dios oyen la voz de Dios. Y yo las conozco y me siguen. Dice, y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, los hijos de Dios todavía es no solamente pensar como Dios, actuar como Él actúa, sino tener características de Dios. Y Dios es un ser eterno. Y los hijos de Dios aquí, ¿qué se promete que sean? Eternos. Entonces el proyecto, el plan de Dios para el hombre no termina en esta vida. Sigue a futuro. Si alguien quiere ver las Sagradas Escrituras solamente como un manual de vida para esta vida, debe de darse cuenta que ahí no termina el plan de Dios. El plan de Dios quiere a futuro darle al hombre características de Dios. Ahora pensemos en esto y con esto vamos a ir concluyendo. Nuestros hijos físicamente se parecen a nosotros, a los padres. Pues los hijos de Dios también van a tener características de Dios. ¿Sí? Pero eso, pues ya, pues lo meditaremos en otra ocasión. Me parece que estos temas se van a retomar a mediados de año, pero los de los lunes, estos temas que estamos viendo. Entonces, el proyecto de hacernos hijos de Dios no termina aquí. Sigue. Entonces Dios quiere darnos algo más después de nuestra muerte. Pero eso ya no lo vamos a tocar ahorita. Y termino con este pasaje de Juan 1. Libro de Juan 1, dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, ¿qué dice? En su nombre. Ah, qué interesante. Y esos hijos de Dios, dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Qué dice? Más de Dios. Entonces, si Dios quiere tener hijos, de Él parte ese deseo y tiene la voluntad de tenerlos. Y para tenerlos, le participa al hombre de su palabra. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, es un medio por el cual
Dios engendra hijos de Dios. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí el estudio. Ya concluyó el tiempo, nos pasamos un poquito y espero que lo que hayamos visto, pues a todos aquellos que se interesen por escuchar más de las Sagradas Escrituras, bueno, pues esto sea el inicio para que se acerquen y para que digan, ah, caray, el plan es más completo. Quiero saber más de ese plan. Y se acerquen con alguien para que los guíe en el estudio de la Biblia, se acerquen a una congregación, a un grupo, y para meditar la palabra, y entonces puedan conocer más de el plan de Dios. Sería todo por mi parte en esta noche, que todos, pues los que se conectaron, que sea de utilidad estas palabras y que pues tengan paz por medio de ellas. Paz a vos a todos. Paz a vos, hermano. Paz a vos, hermano Fernando.